A Óscar Botinelli, según lo que hablábamos ahora antes de empezar la charla al aire, tenemos más o menos la misma sensación. Parece que hubiera pasado un mes, Óscar, y pasó una semana desde esta segunda vuelta que arrojó el resultado que todos conocemos con Orsi Cose como fórmula presidencial electa. Buenas noches, un placer siempre darte la bienvenida. La mitad de esta semana conmigo, con fiebre, etc. Gracias, doblemente gracias por estar. No, por favor. Bueno, primero, en un país que tiene estabilidad del sistema de partidos, partidos muy antiguos, un voto muy partidizado, elencos políticos de larga duración, en realidad hay que analizar el voto y desde un punto de vista estructural, no a través de anécdotas. Las anécdotas pueden servir si alguien le gana a otro por 500 votos. Y ahí lo estructural entonces que hubo empate. Entonces, analizado así, vemos que hubo 6 elecciones con esta, desde el nuevo sistema. Y lo importante es ver qué hubo en una de las variables, pero puede ser la primera que conviene analizar, que es la opción continuidad y cambio. Es decir, una elección, analizado estructuralmente, es el verdadero balance del gobierno. Lo otro sí puede haber 1000 indicadores, pero el indicador donde se aterriza es si la gente vota la continuidad o el cambio de ese gobierno. Cuando arranca el sistema, la elección de 1999, segundo gobierno de Sanguinetti, revalida. El Partido Colorado continúa en la presidencia y continúa una coalición o entendimiento que llevaba de 10 a 15 años entre blancos y colorados. Y 2004 cae. Luego tenemos reválida del primer y segundo gobierno del Frente Amplio, el primero de Tabaré Vázquez y el de José Mujica. Son los 3 gobiernos que quedaron revalidados con el resultado de la elección. Al contrario fue el que acabamos de mencionar, Jorge Valle, que en 2004 pierde, el 2019 que pierde el segundo gobierno de Tabaré Vázquez y el actual que pierde Luis Lacalle Pou. Y acá queremos marcar una cosa. Se podrá discutir mucho las virtudes o defectos de la candidatura de Guillermo Stirling, pero ¿a alguien se le ocurre que se cerró un ciclo de 1 siglo y 3/4 de los partidos tradicionales porque el candidato haya sido mejor o peor? Hay elementos estructurales y sobre todo además 20 años de gobierno de esos partidos tradicionales. Es decir, ahí marca los elementos estructurales, lo mismo podemos decir, Daniel Martínez tendrá sus virtudes, sus defectos como candidato, pero claramente por algo el Frente Amplio cayó, perdió el gobierno e incluso no se recuperó del todo en este octubre respecto a lo que había tenido cuando ganó en 2004. Bueno, y ahora le toca esta pérdida de Lacalle Pou. Entonces, yo creo que lo primero es analizar esto, es decir, que acá lo que hay es un voto por cambio, por supuesto, no es todo el mundo por el cambio y todo el mundo por y nadie por la continuidad, más por el cambio que por la continuidad y produce el cambio. Y vemos en principio en un análisis estructural, esto ya lo dijimos prácticamente enseguida, en la mañana siguiente a la elección, 3 ventajas estructurales en el sistema de gobierno que beneficiaban a Orsi. La primera de ellas, el haber obtenido mayoría absoluta en el Senado independientemente del resultado, vale decir, si llegaba a perder el Frente Amplio y Carolina Cose no entraba al Senado como vicepresidenta. El Frente ya tenía 16, ahora tiene 17, por lo tanto, sí o sí, un lugar tan clave como la Cámara de Senadores, donde se elaboran los acuerdos políticos, donde depende mucho el funcionamiento parlamentario, legislativo y de coadministración, el Frente Amplio tenía la llave. Pero además en la Cámara de Diputados, ninguno tenía la llave, porque ni el bloque de la coalición republicana ni el Frente tenían 50 diputados. Pero la coalición republicana, ninguna posibilidad de formar mayoría sin contar un entendimiento con el Frente Amplio, porque el Identidad Soberana bloqueaba con 2 diputados y el Frente Amplio tiene un monolitismo histórico que hace que no se pueda decir, bueno, consigue 2 diputados del Frente Amplio. No, no los conseguía. Entonces, y el Frente Amplio a la inversa. Hemos marcado acá en un análisis 5 alternativas que tiene para conseguir los 50 votos. Entonces, esa es una gran ventaja estructural desde el momento que o ganaba Orsi como ganó y tiene una mayoría para gobernar
con un pequeño juego en la Cámara de Diputados a construir, o ganaba Delgado en un gobierno necesariamente de cohabitación con el Frente Amplio. Esto era la estructura que surgía. Luego vemos 4 ventajas de estructura electoral con la que contó el Frente Amplio. Perdóname, Sí. Oscar, antes de pasar a esas 4 ventajas, sobre esto anterior que decías, a veces existe el prejuicio cuando analizamos, tal vez muy por arriba, de que eso tiene un peso relativo en la decisión de los votantes. Para vos no es tan relativo, No, es decir, no. hay una porción grande de votantes que se fija en esa gobernabilidad parlamentaria futura para decir, bueno, entonces termino de darle el apoyo a este camino de gobierno. Bueno, yo digo lo siguiente, el sistema electoral y constitucional uruguayo es de lo más complicado del mundo, muy difícil de entender. Donde hay más dificultad para entenderlo son los académicos, los intelectuales. Ahora, el paisano que vota lo entiende clarísimo, ¿eh? Tiene claro cómo funciona. No lo podrá explicar, argumentar, pero olfatea cómo son las cosas. Esto hay que entender. La gente sabe lo que vota y entiende cómo más o menos funciona la cosa. No le pidan que haga un mapa, pero lo entiende. Pero hay 4 ventajas de estructura electoral además, que también se veía. Hay un declive suave y constante del Partido Nacional en las últimas 3 elecciones. Cuando la calle Pou asume el liderazgo del Partido Nacional, obtiene el 31%. La elección pasada el 28,5% y ahora el 27%. De octubre a noviembre era un Partido Nacional que había caído por 3ª vez consecutiva. Pero además la coalición, cuando se forma, no la coalición, la suma de los 5 partidos, había dado 54. Al mes, hace 5 años, el 24 de noviembre del 2019, ese 54 había quedado en el 49. Y este octubre, ese 49 había quedado en el 47,5. Y ahora en noviembre quedó en el 46. Es decir, son 2 fenómenos. Se puede explicar cada cosita, pero claramente hay 2 líneas ahí, concurrentes, de declive suave y constante del Partido Nacional y la coalición. Sí, te he escuchado incluso comentar que eso relativiza el dato suelto de la popularidad presidencial, que es patético. Bueno, la popularidad presidencial, ¿cuál fue? Bueno, uno diría, la aprobación real se mide en votos, como dice uno, hablando de las viejas monedas, constantes y sonantes. Hubo 4 listas nóminas de candidatos al Senado, encabezadas por Luis Lacalle Pou. Pero todas las hojas de votación de esas listas, todas las de todo el país, llevaban la fotografía, cuerpo entero, lo dijimos acá, no de Luis Lacalle Pou, del presidente de la República, porque era con banda presidencial. Ahí era vota el presidente. Bueno, el presidente obtuvo el 26%, 25,99% para ser exacto. Un punto menos que el Partido Nacional. El Partido Nacional hubo otras listas. Entonces, la popularidad real del presidente era esta, el 26%, que es lo que se tradujo en votos. Y lo otro se traduce en aplausos del punto de vista electoral y del poder político, no sirve. Lo que sirve es lo que se traduce en votos. Hay un tercer elemento, que ese sí en general no lo marcamos, que es que en octubre votó contra el gobierno, o por el cambio. Casi el 49%, 48,75%. Que además, esto después lo sigo, cuál era el problema que traía. 48,75%. Y a favor del gobierno, 47,55%. 1,2% más en contra del gobierno que a favor. Es decir, más allá de la ventaja de la coalición sobre el frente, el juego continuidad de cambio ya olfateaba un cambio. Ahí está sumando los llamados partidos menores que no integran la coalición. Exacto. Y quienes votaron solo por algún plebiscito. Ahora después lo desagregamos. Y el cuarto ventaja de estructura electoral es que sistemáticamente, y se siguió dando, hay un swing, un cambio, que va desde los partidos tradicionales, o coalición, llamémoslo ahora, al Frente Amplio. En todas las elecciones se dio. Lo que cambia es la magnitud. Bueno, frente a esto, había sí ventajas y desventajas coyunturales que daba un resultado incierto. La primera es que, bueno, más allá de que hubiera una mayoría contra el gobierno, no era sumable. Claro.
Y lo que había, sí, una coalición republicana con una gran ventaja sobre el Frente Amplio, que ampliada como fue con el Partido Constitucional Ambientalista, era 3,7%, ¿no? El Frente Amplio tenía que remar una distancia muy grande. Y tenía dos desafíos importantes. El primero, bueno, hubo un 4,9%, es decir, el 5%, hablemos redondo, por el sí a la reforma sin estar con ninguno de los dos bloques. El sí a la reforma de la Seguridad Social. Que eran gente militante por esa reforma. Identidad Soberana de Salle, El Peri, Unidad Popular y lo más militante que podía haber por la reforma. 34.000 personas, 1,4, que lo único que votaron fue la reforma. Bueno, ahí venía el primer gran desafío para el Frente, si lograba captar ahí o no, y eso podía ser la diferencia. Y el otro por ciento es, otro desafío, que ahí podía jugarlo a favor si lo lograba, que más o menos se detecta, esta cifra es muy difícil de ver cuál es, pero debe haber dado del 4 al 5% todo el electorado que votó a partidos de la coalición republicana y al sí de la Seguridad Social. Entonces que ahí podía haber una fisura. Bueno, ahora venía lo que tú decías, todo el tema de la campaña electoral. Lo primero es que yo diría llamó la atención que el Partido Nacional y Delgado jugaron desde el primer momento una campaña, sobre todo las 3 de las 4 semanas, hasta el debate mismo, con una línea de ataque fenomenal del Frente Amplio. Total intolerancia. Delgado se decía es el peor Frente Amplio. Hubo algunos que entonces, al contrario Sensu, que fueron mejores. Este es el peor de todos. Y ahí dice, pero resulta que si ganaba era para gobernar con esto. Y dice que lo peor. La duda que a mí me queda es, más que duda, creo que no fue una decisión de campaña, decir vamos por ahí, que correspondió a una concepción de fondo. Fue la misma concepción de los 5 años de gobierno, que el concepto era, desde el gobierno, de la presidencia, estar todo el tiempo combatiendo a todo lo que se moviera, todo lo que no fuera, lo que fuera alguna crítica, alguna disidencia. Era un ataque demoledor con un manejo excepcionalmente organizado en las redes. Y ahí ves como una especie de inercia discursiva, a pesar de la realidad que ya mostraban las cámaras, que indicaban que había que tender una mano. Exacto, pero yo creo que es más una concepción actitudinal, una estructura incluso diría hasta de personalidad, si consideramos el conjunto como una personalidad, que les impidió decir, cuidado, que esto es distinto. Lo empezaron a hacer la última semana después del debate, pero un poco tarde, ya se había instalado lo otro, ¿no? Y ese giro demasiado abrupto. Un segundo escenario que influyó en la elección es que el tema de la seguridad social apareció como elemento central de campaña. Un elemento que, aclaremos, molestó también del lado de lo que ahora ganó, que preferían que ese tema no se tratara. Y ahí había 3 temas claves. La edad jubilatoria, lo que podemos llamar la asignación mínima, es decir, que ningún pasivo cobre menos que el salario mínimo nacional, y el tema de las AFAP, o más exactamente de los FAP, de los fondos de ahorro previsional, y de cómo se administra. Y ahí vino 3 cosas. Primero, Orsi, que en el debate sale con el tema. Muy claro, en una línea que no le obtenía votos para desde ese lado, que era la afirmación de que prácticamente no se toca lo que hay AFAP, pero del otro lado, la jubilación se vuelve a los 60 años. Después el que quiere seguir trabajando, trabaja, pero nadie puede ser obligado a jubilarse, obligado a seguir trabajando con 60 años. Ahí fue tajante, contundente. Y luego, con mucha prudencia, bueno, se va a llegar al cabo de los años a equiparar la pasividad mínima con el salario mínimo. Y esto creo que fue complementado de 2 cosas. Hemos detectado una militancia, hubo 2 grupos importantes del Frente que
hicieron un trabajo organizado con esto, sobre todo área metropolitana, de Montevideo, Canelones, San José, trabajo mano a mano, tratando, y mucha gente suelta, buscando a todos los que querían mantener el voto en blanco anulado, en ese enojo con el frente. Dice, bueno, acá algo va a cambiar sobre la seguridad social. No será todo lo que tú pretendías, pero algo cambia. Segundo, tu enojo lleva a que preferís que continúe este gobierno. Claro, ya ahí en la decisión binaria. Y ahí da la impresión que se da el gran juego, en esa militancia muy inteligente, porque no fue la militancia a los gritos. Y también en esos trabajos mano a mano detectamos de militancia del frente, sobre todo algunos sectores, respecto a cabildantes y colorados, donde había masas muy desconformes con el gobierno, segmentos, acá buscar nichos, y en particular también con el tema de la seguridad social. Entonces, da la impresión de que estos fueron elementos significativos que influyeron en la campaña electoral y sobre todo hacia el final, provocan el vuelco final, porque después vemos ahora los números. Sí, porque ahí llegamos, después de este desglose, a esta cuestión de los 4 puntos de ventaja, ¿no? Que fueron a las 8:30 de la noche del domingo. Exacto. Para la mayoría de nosotros llamativos. Bueno, lo que da es lo siguiente. Primero, hubo un swing de la coalición republicana al frente del 1,74%, es el total de votantes que hubo en octubre. No nos olvidemos que hubo 7.000 personas menos votando en noviembre que en octubre. Y ahí ya tenemos un achicamiento de la diferencia, es decir, un casi empate, la coalición quedaba un poquito por arriba del frente. Pero lo que se detecta es que 5 de cada 7 votantes de estos no alineados o enojados, sí a la seguridad social, no al frente ni a la coalición, gente de Salle, del Solo Sí, UP, 5 de cada 7 votaron al final a Orsi. Y en el blanco anulado se quedó 2 de cada 7. Es decir, el 3,82 nos da, votó a Orsi, y el 1,07 mantuvo el voto en blanco anulado, que por eso crece de octubre a noviembre, porque hubo este porcentaje, voto en blanco anulado o abstención, porque tuvimos esa pequeña abstención, que se mantuvo en sus 13, pero bueno, fue 2/7, es decir, 5 de cada 7, y eso marcó la diferencia. Toda el gran ventaja de Orsi, digamos, con el swing de la coalición a Orsi, logra casi empatar. Y toda la ventaja la da esos votos que terminan, que estaban más cerca, porque la indecisión que podían tener, o la duda, no era si votaba la coalición o a Delgado o a Orsi, era votaba a Orsi o en blanco anulado, estaban enojados, o digamos, descreídos, se puede usar la palabra. Y ahí terminaron, bueno, asegurar el cambio. Y ahí es este voto decisivo que provoca este resultado, que tuvo la ventaja desde el punto de vista estructural de ser claro para no dejar dudas, de estar esperando y conteo de votos e impugnaciones, sino bueno, esto se terminó el partido, apenas se jugó, ¿no? Antes de pasar, Óscar, que tenemos muchas ganas de hacerlo, al futuro y a los principales desafíos, por supuesto, del gobierno electo, pero también desafíos de la coalición, un comentario acerca del interior, ¿no? Porque el interior ha sido muy importante para este triunfo del Frente Amplio, que, bueno, con algunos departamentos clave, ¿no? Sí, el caso del interior, lo que se observa es que hubo un crecimiento en octubre y otro hacia Orsi en noviembre. Creo que acá hay que tener mucha prudencia, porque veo que en algunos dirigentes empieza a darse lo que se dio el 2019, de confundir el crecimiento del voto a Orsi respecto al Frente con que el Frente creció, ¿no? Lo que le llamaron el 19 la remontada, que se volvió a mencionar unas semanas antes del 27 de octubre. No hubo una remontada del Frente, el Frente está en lo que estuvo. Después verá si lo capta esto o no. Claro. Lo que hubo un voto hacia Orsi,
Porque si hubiera tenido esa remontada en el 19, en el 2019 al 47%, esta elección tenía que ver cómo piso tenía el 47%. Y no llegó, esto quedó apenas por debajo del 44%. Es decir, cuidado que son dos fenómenos. Ahora, en esto sí hay que tener en cuenta que, por un lado, hay una correlación bastante importante en el frente, en los dos crecimientos, caso de Artigas, Rivera, Cerro Largo, 33, Tacuarembó y Durazno en octubre, con la caída de Cabildo Abierto. Ajá. ¿No? Lo cual tiene una lógica, porque el grueso de la caída de Cabildo Abierto fue hacia el Frente Amplio y todavía un desplazamiento de voto de octubre a noviembre de votante Cabildo hacia Orsi, ¿no? Es decir, que ahí es importante, porque ahí sí, ese electorado ya, el que pasó en octubre, el Frente Amplio lo conquistó, que en realidad lo recuperó porque había sido un voto que había tenido antes el Frente Amplio, y este puchito que consiguió ahora, que le permitió aumentar, probablemente lo consolide también, ¿no? Y bueno, y pasemos al futuro, porque a lo largo de todo el programa, tanto con Cose y Argimón, como luego con Caetano y Padrón, estaremos echando una mirada, haciendo esa especie de futurismo que siempre es tan difícil, pero algunas cartas están sobre la mesa y algunas hipótesis podemos ir tirando. ¿Cuáles son los principales desafíos a futuro? Bueno, primero, yo diría, el desafío es lo que hay que medir a esta altura en el 2029, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál fue el logro? Y hay algunos temas que, primero, hay algunos temas que ya no es el frente el que tiene que lograrlo, es el país. Creo que una cosa que quedó clara de esta elección es que la seguridad del narcotráfico no es un tema que pueda resolver un solo partido, ni que se hacen mejor las cosas porque se denunció que se robaron 5 carteras menos, ¿no? El tema es de fondo, el tema es estructural. Y ahí es todo el sistema político que tendrá que buscar soluciones que sabemos que son extremadamente difíciles. Pero difíciles, perdóname Oscar, me parece a mí que por dos lados. Difíciles porque es un tema muy difícil de solucionar, pero difíciles que a nivel ideológico encontrar lo que llamaríamos en geometría la intersección de conjuntos, ¿no? ¿Dónde pueden encontrarse en las estrategias? ¿O vos decís que no sé, hay caminos más que viables para encontrar? Yo creo que hay caminos viables, que se ha hecho muchas veces énfasis en buscar las diferencias discursivas. Y no son tan así de fondo. Bueno, creo que no soy especialista en el tema, que hablen los especialistas. Pero en el mundo estos temas se han encarado con criterio de grandes políticas de Estado. Después hay un tema que en Uruguay no se habló nada en la campaña electoral y seguimos ignorándolo. Uruguay está en crisis demográfica. Seguimos teniendo, año tras año, ahora van a estar las cifras de este año, pérdida de población, ¿no? Bueno, las proyecciones de seguridad social se habían hecho con dos escenarios. El optimista, que Uruguay, que tiene casi 3,5 millones, llegaba al fin del siglo con 2,700. Y el pesimista con 2,400. Bueno, no estamos hablando cuánto crece el Uruguay, cuánto perdemos población. Si esto no se estudia cuál es la solución, se cree que el Uruguay puede funcionar bien con la mitad de la población, capaz que sí, no es la mitad, pero un poquito. Y luego el tema educativo. Yo no sé si el tema educativo es un tema que lo puede resolver un solo partido y un solo gobierno. Y además, diría, no es un tema solo multipartidario, de múltiples actores, políticos en el sentido de político partidario o de actores sociales. La educación es un tema muy complicado. Pero el Frente como tal yo creo que tiene un desafío que fue un gran debe de sus 15 años, que es el tema habitacional. Y en el tema habitacional tenemos dos grandes problemas. Uno es de los asentamientos, ¿no? Que no digo erradicarlo porque hay temas de asentamientos que tienen que ver con temas vinculados a la inseguridad, al narcotráfico y esos, pero sí el otro tipo de asentamiento, de gente que tiene un problema habitacional exclusivamente y está en un asentamiento, bueno, eso lo puede encarar el gobierno.
Y el otro tema de vivienda es el desequilibrio habitacional. Hay una fenomenal construcción en Uruguay y hay una fenomenal demanda de vivienda a la cual la gente no puede acceder, porque hay un desequilibrio entre el nivel y el costo de las viviendas que se construye y la vivienda al cual puede acceder la gente en particular. Bueno, por un lado la que está en asentamientos o en viviendas. El tema no es solo asentamientos, hay viviendas precarias fuera de los asentamientos, pero también la gente joven que quiere armarse su pareja, su familia y cómo hace para acceder. Y el tema de la pobreza que va desde la gente en la calle a lo que se llama la pobreza infantil, que yo lo llamaría de otra manera. Hogares pobres donde hay muchos niños, pero es el conjunto de los hogares el que está en la pobreza, que lo que parece dramático hacia el futuro es la parte de la pobreza infantil, pero para el presente toda la pobreza. Yo creo que el Frente ahí tiene los desafíos que en 5 años tiene que presentar logros muy fuertes en materia de... que está muy relacionado, ¿no? Asentamiento, tema habitacional, tema pobreza, tiene que dar soluciones porque es como un debe en gran medida que quedó de los 15 años anteriores, que tuvo un conjunto de logros muy importantes, otros logros que se cayeron, hubo logros 10 años y se cayeron los últimos 5, pero otros que no llegaron a tener resultados, y me parece que ahora es decir, bueno, el futuro es mañana, es marzo, es abril, pero a 5 años tiene que haber metas necesariamente a cumplir, en la cual le va el éxito, el fracaso al frente y con él también al país como tal, ¿no? Óscar, siempre un placer escucharte y trascender la mirada obvia, la mirada superficial, el lugar común para llegar mucho más a fondo en cada encuentro contigo. Así que gracias por hoy, gracias por toda esta temporada 2020. Gracias a toda la gente que nos siguió todo este tiempo acá en TV Ciudad. Caso nuestro, como caballo de ajedrez salteando, entonces un domingo sí y otro no. Muchas gracias, Óscar. No, por favor. Les invitamos, como siempre, a participar por